En el gran libro de la naturaleza hay leyes escritas con la tinta indeleble del instinto. El cordero teme al lobo, el ciervo huye del tigre, y un perro es, en el mejor de los casos, un rival, en el peor, una presa. Pero hoy vamos a arrancar una página de ese libro y a leer una historia que nunca debió ser escrita. La crónica de un vínculo tan profundo y tan antinatural que hizo que la propia sabana contuviera la respiración. Esta es la saga de una Golden Retriever, la encarnación de la gentileza, que crió a un tigre como a su hijo. Pero el tiempo, implacable, es un río que todo lo transforma. Y lo que pasó 5 años después, nadie lo esperaba. Si las historias de vínculos que desafían la lógica, de amor que no conoce de especies y de promesas silenciosas que se ponen a prueba en el crisol del tiempo son las que conmueven su alma, entonces usted ya pertenece a esta improbable familia. Considere unirse a nuestra manada suscribiéndose a Furia Animal, porque las leyendas que contamos aquí demuestran que el corazón es la fuerza más salvaje e impredecible de todas. Nuestra historia comienza en un lugar único en el mundo, el Santuario Corazón Abierto, un vasto refugio en las estribaciones de los Ghats occidentales en la India. No era un zoológico, era un paraíso de segunda oportunidad, un lugar donde los animales rescatados de circos, del tráfico ilegal o que habían quedado huérfanos, podían vivir en recintos semisalvajes, lo más cerca posible de la libertad, bajo el cuidado de un equipo de veterinarios y conservacionistas. Y el alma de este santuario, su corazón dorado y latiente, era una Golden Retriever llamada Kiana. Kiana no era un animal rescatado en el sentido tradicional. Había nacido y crecido en el santuario, la mascota del fundador, el Dr. Aris, pero ella era mucho más que una mascota. Era la embajadora no oficial de la paz, la matriarca de la compasión. Poseía una calma y una empatía tan profundas que parecía trascender las barreras de las especies. Se le veía a menudo consolando a un ciervo recién llegado y asustado, jugando con cachorros de leopardo huérfanos o simplemente sentada en silencio junto a un viejo elefante ciego. Su gentileza era una ley no escrita en Corazón Abierto, pero Kiana, como tantas almas gentiles, llevaba una herida silenciosa. Había dado a luz a una única camada de cachorros, pero una enfermedad viral se los había arrebatado a todos en cuestión de días. La pérdida la había dejado con una maternidad vacía, un amor inmenso que no tenía a dónde ir. A menudo se la veía acicalando a los otros animales jóvenes del santuario con una ternura melancólica, una madre para todos, pero sin un hijo propio. El destino, en su misteriosa y a menudo cruel manera de tejer historias, estaba a punto de darle uno. A cientos de kilómetros de allí, en las profundidades de la jungla, una patrulla antifurtivos encontró una escena desoladora. Una magnífica tigresa de Bengala yacía muerta, víctima de una trampa de acero. Pero el sonido de un débil gemido los llevó a un descubrimiento aún más trágico. Escondido en una pequeña guarida, temblando de hambre y miedo, había un único superviviente, un cachorro de tigre de apenas unas semanas de edad, sus ojos azules de leche aún desenfocados, sus rayas un borrón de naranja y negro. Era un príncipe huérfano, condenado a una muerte segura. Lo llevaron al Santuario Corazón Abierto. El Dr. Aris y su equipo sabían que las probabilidades estaban en su contra. Criar a mano a un cachorro de tigre era una tarea monumental y a menudo resultaba en un animal que no era ni salvaje ni doméstico, un ser confundido y a menudo agresivo. Lo llamaron Raja, un nombre que significaba rey, una promesa esperanzadora para un futuro incierto. Durante los primeros días, Raja se negó a comer, rechazaba el biberón, gruñendo con una ferocidad diminuta, extrañando el calor y el olor de su verdadera madre. Se estaba apagando. El equipo estaba perdiendo la esperanza.
Fue en la tercera noche que ocurrió el milagro. Kiana, cuyo canil estaba cerca de la clínica veterinaria, había estado inusualmente agitada. Podía oír los débiles gemidos del cachorro y su instinto maternal, esa herida abierta en su alma, respondió. Con una determinación silenciosa, logró abrir el pestillo de su puerta, una hazaña de inteligencia que sorprendió a todos, y se dirigió directamente a la clínica. El veterinario de guardia, al ver a la Golden Retriever entrar, se preparó para lo peor. Pero Kiana ignoró a los humanos. Caminó directamente hacia la incubadora donde yacía el pequeño Raya. Se detuvo y emitió un gemido bajo y suave, un sonido de pura empatía maternal. Raya, al oír ese sonido, se agitó. Era un lenguaje que entendía. El doctor Aris, que había sido llamado a la escena, tomó una decisión arriesgada. «Abran la incubadora», dijo. Despacio, abrieron la puerta de cristal. Kiana, con una delicadeza increíble, metió su cabeza y comenzó a lamer al pequeño cachorro de tigre. Lo limpió, lo estimuló, lo cubrió con su calor. Y Raya, por primera vez, respondió. Dejó de gemir y, con un instinto primordial, comenzó a buscar leche, acurrucándose contra el cuerpo de la criatura que le estaba ofreciendo el consuelo que tan desesperadamente necesitaba. A partir de esa noche, Kiana se convirtió en la madre de Rajá. El doctor Aris, viendo el vínculo innegable, tomó la decisión sin precedentes de permitir que Kiana criara al tigre. Se mudaron a un gran recinto privado, lejos de los otros animales, para que su extraña familia pudiera florecer en paz. Los meses que siguieron fueron un espectáculo que desafiaba toda creencia. Kiana era la madre perfecta. Le enseñó a Raya a jugar, rodando por el césped con él, soportando pacientemente sus torpes emboscadas y sus mordiscos de cachorro, que ya eran sorprendentemente fuertes. Le enseñó límites con un gruñido suave pero firme, una disciplina que un tigre criado por humanos nunca habría aprendido. Y lo más importante, le dio un amor incondicional. Raya, a su vez, adoraba a su madre dorada. La seguía a todas partes, un torbellino de rayas y energía. Dormía acurrucado contra ella, su cabeza sobre sus patas, buscando su presencia constante. Para él, ella no era un perro. Ella era simplemente mamá. A medida que Raya crecía, la extraña belleza de su vínculo se volvía cada vez más peligrosa. El cachorro se convirtió en un joven subadulto. Sus garras, que antes eran como agujas, ahora eran dagas. Sus juegos se volvieron más rudos, su fuerza inmensa. Un zarpazo juguetón que a Kiana le habría hecho cosquillas de cachorro, ahora podía herirla gravemente. Pero la paciencia y la inteligencia de Kiana eran infinitas. Sabía cómo desviar su energía, cómo calmar su creciente instinto depredador con un gesto o un sonido. El equipo del santuario observaba con una mezcla de maravilla y aprensión. Habían creado algo hermoso, pero también algo inherentemente inestable. ¿Qué pasaría cuando Raya alcanzara la madurez completa? Su instinto de tigre, su ADN de depredador ápice, finalmente superaría el amor por su madre adoptiva. Era una pregunta que nadie podía responder, una bomba de tiempo emocional que seguía corriendo. El primer indicio de que el paraíso estaba a punto de terminar llegó cuando Raya cumplió 2 años. Ya era más grande que Kiana, una magnífica bestia de puro músculo y poder. Un día, mientras jugaban, un ciervo se acercó al borde de su recinto. Por primera vez, Kiana vio algo nuevo en los ojos de Raya. No era juego, era el instinto de caza, frío, concentrado y letal. Su cuerpo se agachó, sus músculos se tensaron. Kiana reaccionó instantáneamente. Se interpuso entre Raya y la cerca, no con agresión, sino con su cuerpo, bloqueando su línea de visión. Ladró una vez, un sonido corto y agudo, una orden que Raya entendió. El tigre pareció salir de su trance. Sacudió su enorme cabeza, miró a su madre y luego se frotó contra ella como un niño pidiendo disculpas.
pero la semilla había sido plantada. Raya era un tigre, y la jungla, el mundo real que existía más allá de las cercas del santuario, lo estaba llamando. El doctor Harris sabía que tenían que tomar una decisión. Mantener a un tigre adulto en un recinto con un perro, sin importar cuán fuerte fuera su vínculo, era irresponsable y peligroso. Con el corazón roto, tomaron la única decisión ética posible. Raya tenía que ser reintroducido en la naturaleza. El plan era liberarlo en una reserva remota y protegida, un lugar con abundantes presas y sin la presencia de otros tigres machos dominantes. Era la mejor oportunidad que podían darle para que viviera la vida para la que había nacido. El día de la separación fue un silencio de corazones rotos. Raya fue sedado. Mientras el equipo lo preparaba para el transporte, Kiana parecía entender lo que estaba sucediendo. Se negó a apartarse de su lado. Lamió su rostro, gimió suavemente, su cuerpo temblando. Cuando finalmente se llevaron al tigre dormido, Kiana aulló, un sonido largo y desolador que hizo eco en todo el santuario, el lamento de una madre perdiendo a su hijo por segunda vez. Durante semanas después de la partida de Raya, Kiana cayó en una profunda depresión. Apenas comía. Pasaba sus días tumbada en el recinto vacío, mirando hacia la dirección en que se habían llevado a su hijo. El doctor Harris y su equipo intentaron consolarla, pero sabían que solo el tiempo podría curar esa herida. Y así pasaron 5 años. Kiana envejeció. Su pelaje dorado se volvió más pálido, su andar más lento. Siguió siendo el alma del santuario, pero una parte de ella siempre parecía estar ausente, perdida en la jungla con su príncipe listrado. Mientras tanto, en la naturaleza, Raya no solo sobrevivió, se convirtió en una leyenda. Las lecciones de disciplina de Kiana, combinadas con su instinto natural, lo convirtieron en un cazador de una habilidad casi sobrenatural. Era poderoso, pero no imprudente. Era un rey, pero no un tirano. Se convirtió en el gobernante indiscutible de su reserva. Y luego, el desastre golpeó. Un grupo de cazadores furtivos, una banda organizada y fuertemente armada, se infiltró en la reserva de Raya. No estaban allí por ciervos o jabalíes, estaban allí por el premio mayor, el magnífico tigre que se había convertido en una leyenda local. La historia de lo que sucedió a continuación, de cómo el pasado y el presente colisionaron y de cómo el vínculo forjado en un santuario sería puesto a prueba en el corazón de la batalla más brutal, era algo que nadie, ni siquiera el doctor Harris, en sus sueños más salvajes, podría haber esperado. La promesa del título estaba a punto de cumplirse de la manera más trágica e inesperada. 5 años es una eternidad en la vida de un animal. Para Kiana, fueron 5 años de una lealtad silenciosa, de una espera sin esperanza. Para Raya, fueron 5 años de transformación, de convertirse en el rey que estaba destinado a ser. Pero en el gran tapiz del destino, 5 años eran apenas un parpadeo, el tiempo necesario para que los hilos de sus vidas volvieran a cruzarse de la manera más violenta e inesperada. La banda de cazadores furtivos que invadió la reserva de Raya era diferente. No eran simples oportunistas, eran profesionales del mercado negro, equipados con tecnología de visión nocturna, rifles de alto calibre con silenciadores y un conocimiento experto del terreno. Y su objetivo, Raya, no era solo un trofeo, era un encargo específico de un coleccionista sin escrúpulos que pagaba una fortuna por especímenes raros y magníficos. Durante una semana jugaron al gato y al ratón. Raya, con su inteligencia casi humana, sabía que estaba siendo cazado. Se volvió un fantasma en su propia jungla, desapareciendo, doblando sobre sus propias huellas, usando el río para enmascarar su rastro. Pero los cazadores eran implacables. Usaban trampas de presión, sensores de movimiento y, lo más cruel de todo, grabaciones de llamadas de apareamiento de tigresas para atraerlo.
La batalla final ocurrió cerca de una cascada, en un claro iluminado por una luna enferma. Rajá, finalmente engañado por la llamada grabada de una hembra, salió a la intemperie y la trampa se cerró. Múltiples haces de luz de potentes linternas lo cegaron desde todas direcciones. Y antes de que pudiera reaccionar, el primer disparo resonó, un sonido seco y antinatural en la sinfonía de la jungla. No fue un disparo para matar, fue un dardo, un potente sedante diseñado para derribar a un animal de su tamaño. Rajá rugió, una mezcla de sorpresa, dolor y furia, y se lanzó hacia una de las luces. Pero sus patas ya se sentían pesadas, su mente confusa. El segundo dardo lo alcanzó en el flanco. Tropezó, luchando contra la oscuridad que invadía su conciencia, y finalmente el gran rey de la reserva se desplomó en el suelo. Los cazadores se acercaron, sus sonrisas de triunfo visibles en la penumbra. Habían capturado a la leyenda. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en el santuario Corazón Abierto, algo extraño estaba sucediendo. Kiana, la vieja Golden Retriever, que normalmente dormía profundamente durante la noche, estaba inexplicablemente agitada. Caminaba en círculos en su recinto, gimiendo, su nariz apuntando hacia el norte, hacia la dirección de la reserva de Raja. El doctor Aris, que vivía en el santuario, fue despertado por los sonidos. Nunca había visto a Kiana así. Parecía estar sintiendo una angustia que no tenía origen visible, un sexto sentido, una conexión que la ciencia no podía explicar. Le estaba diciendo que su hijo, a pesar de los años y la distancia, estaba en un peligro mortal. Los cazadores furtivos cargaron al tigre sedado en la parte trasera de un camión reforzado. Su plan era sacarlo de la reserva durante la noche y llevarlo a un punto de extracción. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado la resistencia de su presa. La dosis de sedante, calculada para un tigre normal, no era suficiente para un espécimen del tamaño y la fuerza de Rajá. A mitad de camino, en un camino de tierra lleno de baches, Rajá comenzó a despertar. No de golpe, sino lentamente. La confusión dio paso a la furia. Con una fuerza que parecía imposible para un animal semiconsciente, se puso en pie y se lanzó contra las barras de acero de su jaula. El metal gimió y se dobló. Los cazadores, aterrorizados por los sonidos que venían de la parte trasera, detuvieron el camión. Y en ese momento de vacilación, Rajá, con un último y desesperado impulso, reventó la cerradura de la jaula y se lanzó a la oscuridad. Estaba herido, drogado y desorientado, pero estaba libre. Los cazadores, temiendo por sus vidas, no lo persiguieron. Simplemente aceleraron, desapareciendo en la noche, dejando a un rey herido y furioso solo en un territorio desconocido. Durante los días siguientes, Rajá vagó. Su instinto lo guiaba, pero no hacia el norte, de vuelta a su reserva. Lo guiaba hacia el sur, hacia un olor, un recuerdo, un eco de la única seguridad que había conocido. Estaba, sin saberlo, caminando a casa. Su viaje lo llevó a través de tierras de cultivo, cerca de aldeas, un territorio de humanos. Los avistamientos comenzaron a aterrorizar a la población local. Un tigre de Bengala, audaz y sin miedo a los humanos, apareciendo cerca de sus hogares. No atacaba, pero su mera presencia era una amenaza. Las autoridades del Parque Nacional fueron alertadas. Se organizó una cacería, pero esta vez la orden no era sedar y reubicar. El comportamiento errático del tigre, su aparente falta de miedo a los humanos, lo etiquetó como un devorador de hombres en potencia. La orden era disparar a matar. El doctor Aris escuchó la noticia con un nudo de hielo en el estómago. Sabía, con una certeza terrible, que el tigre del que hablaban era Rajá, y sabía que tenía que encontrarlo antes de que los cazadores del gobierno lo hicieran. Pero, ¿cómo encontrar a un solo tigre en cientos de kilómetros cuadrados de jungla y tierras de cultivo? Fue Kiana quien le dio la respuesta.
La vieja perra se negaba a calmarse. Su agitación había alcanzado un punto álgido. Un día, mientras el doctor Aris estudiaba un mapa, desesperado, Kiana se acercó y puso su pata sobre un punto específico del mapa. El lugar donde la habían encontrado después de la separación de Raja. El lugar donde se había quedado de luto durante semanas. ¿Crees que está allí?, susurró Aris. Kiana lo miró con sus ojos sabios y gimió suavemente. Era la apuesta más loca de su vida, pero el doctor Aris había aprendido a confiar en el instinto de Kiana. Organizó una pequeña expedición, él y 2 de sus guardias más experimentados, y se llevó a Kiana con él. Siguieron el rastro de pánico que Raja había dejado. Ganado muerto, avistamientos aterrorizados, y el rastro los llevaba inexorablemente hacia el santuario Corazón Abierto. Finalmente, llegaron a una zona de colinas boscosas, a pocos kilómetros del santuario, y allí encontraron huellas frescas, enormes, inconfundibles. Kiana, que hasta ese momento había estado en el jeep, saltó, su cuerpo viejo moviéndose con una urgencia renovada. Con la nariz pegada al suelo, comenzó a seguir el rastro, guiando a los hombres. Los guió hasta un pequeño claro, y allí, bebiendo de un arroyo, estaba él, Raja. Era más grande de lo que recordaban, una bestia magnífica, su pelaje marcado por nuevas cicatrices, sus ojos ahora no los de un cachorro, sino los de un rey endurecido por la batalla. Al oír su aproximación, el tigre se giró, un gruñido profundo retumbando en su pecho. Estaba en modo de defensa, listo para atacar. «No disparen», ordenó Aris a sus hombres. Kiana ve. La vieja Golden Retriever caminó lentamente hacia el claro. Raja la vio. Su gruñido se intensificó. No la reconocía. En su mente, adolorida y confundida, ella era solo otra criatura en un mundo que se había vuelto hostil. Se agachó, preparándose para atacar a la perra que se atrevía a invadir su espacio. Kiana no se detuvo. Siguió caminando, su cola moviéndose lentamente. Un gesto de paz, de reconocimiento, y entonces hizo el sonido, el mismo murmullo gutural y suave que había usado 5 años atrás para calmar al cachorro huérfano en la incubadora. Raja se congeló. El sonido atravesó la niebla de su dolor, de su furia, de sus 5 años de vida salvaje. Era un eco de otro tiempo, de otro mundo. Inclinó su enorme cabeza, confundido. Kiana se acercó hasta que estuvo a solo unos centímetros de él, y con la misma ternura de años atrás le lamió el hocico, y en ese instante, el rey de la jungla, el superviviente de la caza furtiva, el terror de las aldeas, se rompió. El gruñido se convirtió en un gemido. Se desplomó en el suelo, no como un rey, sino como un cachorro perdido, y frotó su enorme cabeza contra el cuerpo de su madre dorada. La había encontrado. Estaba en casa. El doctor Aris y sus hombres observaban, con lágrimas en los ojos, la reunión imposible. Pero mientras observaban, no se dieron cuenta de que ellos también estaban siendo observados. El equipo de cazadores del gobierno, siguiendo el mismo rastro, había llegado. Vieron la escena, pero no la interpretaron como una reunión. Vieron a un tigre masivo junto a un perro y a un grupo de hombres. Vieron una amenaza. El líder del equipo levantó su rifle, apuntó al corazón de Raja, y fue entonces, en ese momento, que la promesa del título se cumplió. Lo que pasó en los siguientes 5 segundos fue algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber esperado. Kiana, la vieja y gentil Golden Retriever, vio el movimiento del rifle, vio al hombre apuntando a su hijo, y el instinto más profundo de todos, el instinto de una madre protegiendo a su cría, explotó. Con un rugido que no pertenecía al cuerpo de un perro, un sonido de furia pura y sacrificial, se lanzó. No corrió hacia el cazador, se interpuso. Saltó directamente entre el rifle y el cuerpo de Raja, usando su propio cuerpo como un escudo. Hubo un estallido. El chillido de dolor de Kiana fue agudo.
Cayó al suelo, su pelaje dorado manchándose instantáneamente de un rojo brillante. Rajá, al ver a su madre caer, al oler su sangre, se transformó. La confusión en sus ojos desapareció, reemplazada por un infierno de furia pura. Con un rugido que pareció sacudir los propios cimientos de la tierra, se levantó y se lanzó hacia los cazadores. No era un animal, era la encarnación de la venganza. Los hombres, aterrorizados por la visión del tigre que ahora cargaba contra ellos, retrocedieron, disparando a ciegas. El doctor Aris, gritando, se interpuso, tratando de detener la masacre. Y en medio del caos, la leyenda de la Golden Retriever y el tigre alcanzó su trágico y heroico clímax, un final que nadie podría haber previsto.